Camino Comunidad Cristiana les da la bienvenida en esta tarde y vamos a ir a la palabra, el mensaje que tiene el Señor hoy en la tarde. Y vaya en su palabra, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Amén. Cuando lo tengan por ahí me avisan, me dicen amén y podemos darle lectura. Por aquí va a estar en la pantalla a manera de ustedes lo puedan leer si no trajo su Biblia, pero le recomendamos que traiga su Biblia. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, puede sentarse, tome su lugar, vamos a orar. Ahí en su lugar, cierre los ojos, incline su cabeza y ayúdeme a orar. La palabra de Dios es maravillosa. Y Señor, te damos gracias por este mensaje que tú tienes para nosotros. Sabemos que es de edificación. Espíritu Santo, redargúyenos, abre nuestro entendimiento a tu palabra, a tu conducción. Y en esta tarde te pedimos que vengas tú y hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida, que te manifiestes con tu poder, que nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda, de tu consuelo, de apreciar tu verdad. Y podemos declarar que en fe yo puedo hacer lo que dice la Biblia que puedo hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hemos estado dando, el Espíritu Santo nos ha estado llevando desde el compromiso, desde reconocer responsabilidades cristianas, las cuales fueron directrices para la iglesia primitiva, para la iglesia que se empezó a formar hace 2000 años después de la muerte de Jesucristo. Los apóstoles empezaron a trabajar. El apóstol Pablo, haciendo los viajes misioneros, empezó a fundar ciertas iglesias, ¿verdad? Y de la que vamos a hablar hoy, a la carta que le envió, es a los Filipenses. Y dice, desde esa carta le escribe el apóstol Pablo
desde la cárcel. Y nos hemos dicho que no es pues un lugar muy agradable, porque pues está uno, si está en la cárcel, la persona que está ahí está privada de su libertad. Pero ¿qué creen? Que el apóstol Pablo en Cristo entendió algo que se llama contentamiento, y él escribe esta carta desde ese lugar, y él está contento y está agradecido. Bueno, es como algo subsecuente. Miren, el que no está contento, pues como que a qué le agradece. Y el que está contento empieza a mirar que agradecer. Amén. ¿Vamos bien? Entonces él, decimos que está lleno del Espíritu Santo y que es un fiel seguidor de Cristo. Y su estado emocional es de contentamiento. Él está contento. Y aún así, en ese contentamiento, empieza a escribir, a redactar una carta. Y se acuerda de varias cosas. Pero lo que les empieza a decir en el capítulo 3 es el enfoque, es un reconocimiento y es una dirección que marca a un cristiano. Y hoy vamos a aprender, los que ya van en esa dirección, los que ya han recibido esta palabra y este mensaje, pues solamente Dios va a reforzar el significado del mensaje en sus vidas. Eso es siempre así, igual lo que predicamos en la mañana. Y ahorita el tema es avanzar hacia la meta. Wow. Yo le digo que el que va avanzando, el que ha tenido el entendimiento de que ser cristiano conlleva ir creciendo espiritualmente. Y ese crecimiento se va dando como si usted estuviera avanzando en una escalera. Un escalón más, otro escalón más. ¿Y dónde avanza uno? En lo que es espiritual, ¿verdad? Dice que el que vive, ahora lo contrario, el que vive para la carne, el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Nosotros venimos de la carne y nacimos del Espíritu ahora, y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora empezamos a caminar espiritualmente. Y los que caminan espiritualmente, ¿qué alcanzan? Se debe estar consciente. Era lo que comentábamos en la mañana, que hay una conciencia por el cual tú vienes a la iglesia, por el cual tú eres cristiano y estás avanzando espiritualmente. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo: no he alcanzado todo. Quiere decir que la meta
Es correr a la meta, es durante toda tu vida. Y es lo que la luz que nos empieza a dar la palabra para aquellos que a veces nos sentimos cansados, nos sentimos detenidos, sentimos que no avanzamos en el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice: yo estoy contento, y no crean, no lo he alcanzado todo. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Se acuerdan que en la mañana hablábamos de la concentración? De estar concentrados ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero a veces es muy fácil desviarse, desconcentrarse. El enemigo, el mundo, tiene muchos distractores, demasiados en este tiempo, diría yo. Por eso se recalca la palabra, para que no darle oportunidad al diablo. Porque dice, sigue diciendo el apóstol Pablo: y avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Alguien ha participado en alguna carrera? Se necesita preparación. Se necesita constancia. Se necesita, para una carrera, estoy hablando de una carrera física, ¿verdad? De 5K, 10K y más. Se necesita una alimentación especial, o sea, una preparación. Y esa carrera, los que no vamos concentrados, pronto nos cansamos. Los que le entramos nomás por entrar. ¿Y sabe por qué utilizo esa palabra? Porque yo una vez entré en una carrera por entrar, y la salida fue ahí en la plaza, hace muchos años. Y en la primera vuelta había que darle una vuelta a la plaza y luego salir. Y en la primera vuelta ya me quería salir. Y era hasta la 1, imagínense. Ya cuando iba allá por el Puente Corona. Y así hay muchos que nos cansamos en el Evangelio. Así hay muchos que no nos preparamos y se nos hace pesado, decía yo en la mañana. Pero el apóstol Pablo está contento a pesar de donde está. Decía que esta carta la escribió desde la cárcel, y que él está hablándole a los hermanos. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado. Está tratando de darnos ánimo, pero me concentro, y nos está dando también la forma o la fórmula para hacerlo. Esta carrera no se logra si no está uno concentrado en Cristo. En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, alguna vez comenzaste algo con mucho entusiasmo. ¿Se acuerdan? Como aquel muchacho que empezó a correr esa carrera, y a la primera vuelta, dice que con el paso del tiempo
perdiste la motivación. Aquí hay muchos factores que nos pueden desmotivar en la iglesia. Los distractores, en primer lugar, lo que el mundo ofrece. Tal vez un proyecto, una meta personal. ¿Cuántos han empezado en diciembre? Y se pone una meta, ¿verdad? Primero dice, empezando el año, en enero, ya que pase diciembre, perdón, y en enero empiezo a hacer ejercicio. Ahora lo que está más de moda, ¿verdad? Con el gym. Y no sé si ustedes sepan, yo creo que es bueno comentarlo, pero el primer gimnasio, yo fui uno de los que iban ahí. El primer gimnasio, ¿saben cómo eran los aparatos? Hechizos. No era nada que ver. Estaba yo en la preparatoria. Y yo que recuerdes el primer gimnasio que hubo. Ya después llegaron otros. Pero ese era un 2, 3 cuartos y unos aparatos ahí hechizos. Me recuerda que ahí en el penal también hay quien practica las pesas y eso. Recuerde que vamos al penal. Y entonces el apóstol Pablo nos sigue animando. Empieza uno con fuerza, pero con dificultades. El cansancio o los errores del pasado nos hacen detener. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. Y estaba yo preparando esto y es cuando yo le comento a los hermanos, cuando estamos en un discipulado, cuando estamos en una enseñanza, yo se les digo, si no terminamos, o sea, no hay necesidad de terminar, sino de avanzar. Y lo que avancemos, pero sin cansarnos. Entonces empezamos con fuerza. No es una carrera con de alta velocidad, es un maratón. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a los hermanos. Hay unos que quieren dar pasos agigantados. No, es escalón por escalón. Usted sube de un nivel, supera algo espiritual. Algo espiritual que se representa en lo natural. Y entonces Dios lo promueve a otro nivel. Y la palabra de Dios dice que tiene que ver con la fidelidad. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y rompe con nuestros pensamientos, porque a lo mejor tú llegas y estás acostumbrado a escalar de manera rápida y dices, no, es despacio, ¿verdad? La iglesia te va mostrando que es despacio, que es un maratón, que más vale aguantar que ser rápido. No gana el que empieza más rápido, sino el que persevera hasta el final. ¿Usted ha visto algunas carreras donde
Alguien que fue a la punta y se cansó, y luego llegan los de atrás y hasta lo dejan ahí, ¿verdad? Porque no es de correr siempre hacia adelante con todo, sino es de perseverar, sabiendo que hay una meta a la cual hay que llegar. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice que hay en la meta? Ahorita vamos a ver. Hoy vamos a ver también sobre cómo avanzar hacia la meta que ha dispuesto delante de nosotros, sin quedarnos atrapados en el pasado ni distraídos en el presente. Amén. La carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión. Humanamente hablando, Pablo tenía razones para desanimarse, ¿sí o no? No era un lugar muy agradable, ¿verdad?, para estar con todo el ánimo. Estaba encarcelado, perseguido y enfrentaba oposición. Sin embargo, esta carta está llena de gozo y esperanza. La carta de Pablo está llena de gozo y esperanza, y yo se lo resumí en una sola palabra: contentamiento. Una persona contenta está llena de gozo, está llena de esperanza y está creciendo espiritualmente. Todo eso es observable y medible. Las cosas que interesan en la iglesia son esas, hermanos. O le escribió el apóstol Pablo cómo se sentía. Ay, yo quisiera salir de aquí. Estos romanos me tratan mal. Uy, si vieran cómo son las cárceles acá en Roma. ¿Está hablando de eso? No, y la iglesia llega hablando de eso. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo te fue? Y oye, hermano, fíjese que hoy subió un peldaño espiritual. Wow. Hoy, dice, hoy resistí al diablo. Wow. ¿Y sabe qué pasó? Sí sé, porque leo la Biblia. Y también lo resistí. Huyó. Wow. O sea, no eres tú, es la palabra de Dios en tu vida. Y ahorita oremos. México tiene conflictos internos, tiene inseguridad y todo esto que está sucediendo ahorita. Mientras nosotros en la mañana predicando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad?, se hacía un ataque a las células delictivas. Y ahorita hay un conflicto, creo que separaron los aeropuertos y cosas así. Entonces oremos por México. Desde el contentamiento que nos da la palabra de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, por la seguridad de las familias del pueblo de México. Amén. Porque lo que queremos es seguridad, poder salir a la calle. Yo le decía a mi esposa, viajó una hermana de Dallas, Texas, aquí, no en Nogalitos, sino a Las Dorias, y acaba de regresar y por poco y no puede regresar. La gente que viene, que nos visita, pues se encuentran con estas, nosotros mismos
dijo la presidenta, tengamos calma y paciencia. Así es que así estaba el apóstol Pablo, lleno de gozo y esperanza. Pablo habla de su pasado religioso. Había sido fariseo, celoso de la ley, respetado entre los judíos, y tenía logros espirituales impresionantes. Era un maestro de la ley. Pero él se quedó con eso. No. Ese es el pasado de uno. El pasado de uno fue hace rato. Fue ayer. Fue hace 10 años. Ay, yo predicaba y salía. Hace 10 años. Eso ya pasó. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Hoy son hechas nuevas. ¿Cuál es tu presente? Que proyecta un futuro. ¿Cuál es tu presente? Hoy salí a predicar. ¿Cómo hace 10 años? Wow. Esto es muy importante porque estamos hablando de lo que no nos deja avanzar. Y el tema es, ¿ya se acordó? Perseverar hasta el final, avanzar hacia la meta. Si usted no tiene el enfoque, pues ¿a dónde va a avanzar? Si no tiene una meta, ¿hacia dónde camina? Hay todas las cosas naturales, muchas están dadas por la vida natural. Usted nace, crece, se desarrolla, empieza a ser instruido en una escuela, en un oficio. Solamente necesita que le den pues casi puro alimento, porque hay muchos que pues no recibimos ni amor, y como quiera crecimos con heridas. ¿Se me explica? Pero usted no se quedó enano, creció. Con que le dieran lechita pasaba. Dios es misericordioso hasta con un poquito. Se casó, tiene hijos, etc. Y va cumpliendo con las cosas de la vida. Pero llega Cristo Jesús y se encuentra con que Cristo tiene una misión. Que Jesús preparó a 12 con una misión. ¿Cuál era esa misión? ¿Qué decían de ellos? ¿Qué decían de Jesús? ¿Con qué autoridad enseña? ¿Quién es? ¿Quiénes son estos? Cuando hablaron del grupo, ¿quiénes son estos que perturban al mundo? Trastornan al mundo, dice la palabra. Y toda esa palabra viene a nosotros para ser hijos de Dios, para seguir la misión de Cristo, para llegar a un momento en que en nuestra vida podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjense, ese es el punto clave de que Cristo está vivo. Cuando una persona ve que Cristo vive en él.
porque si no sigue estando crucificado, sigue siendo religioso. Y cuando digo, oye, ¿qué te pasó? Antes andabas de casa en casa, en el chisme. Y alguien dice, ¿qué te pasó? Ahora traes una Biblia Thompson y predicas la palabra de Dios. ¿Qué te pasó? Cristo vive en mí. Esa es la misión, para que tú y yo podamos trascender. Mire, yo aquí lo único que recuerdo en Río Verde, de una familia, pueden ser dos o tres, que pueda trascender, porque tuvo 22 hijos. Y a la vuelta de mi casa, una familia que tuvo como 15, 12, 15. Pero está hablando de la vida natural. Pablo no tuvo hijos y ha trascendido en su servicio a Cristo, en el amor a Jesús. Hace 2000 años que escribió esas cartas y siguen estando presentes. Y yo le dije a los otros a mí, y no ha de saber ni cuáles son. Pero el apóstol Pablo sí lo conoce, ¿verdad? Sí conoce al apóstol Pablo. Ahí está en la Biblia. El capítulo 3, Pablo habla de su pasado religioso, habla de haber sido fariseo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener como ejemplo, porque Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir de nuestro pasado? Yo fui religioso, pero ahora soy un discípulo de Jesús. Wow. Yo fui borracho, pero hoy en Cristo soy alguien que no toma ninguna bebida alcohólica. Yo le decía en la casa que vamos a dar una enseñanza del discipulado, les decía que es una decisión y pierdas el gusto por aquello, al grado de que nos han ofrecido así, oiga, le regalo este dulce, y dice, oye, tiene tequila, ¿verdad? Y no, gracias. Entonces, nada de alcohol. Ay, ¿por qué, pastor? Porque un día leí en la Biblia que dice que poca levadura leuda la masa. Y más si Dios me sacó de ahí. Entonces, en mi persona es no. Cada quien. Y yo le decía en la mañana que la palabra de Dios va a llegar un momento en que le llega y lo entiende y lo aplica. Momento, todo tiene su momento en Cristo. Yo entiendo, yo mucho tiempo anduve renuente en ser obediente a Jesús, pero llegó el momento en que le dije, pues ya no puedo contigo, o sea, en estar luchando contra ti, porque tu verdad tiene un peso de gloria, y todo lo que está escrito aquí reconozco que es la verdad y que es lo mejor para mi vida.
Amén. Y entonces tu vida empieza a cambiar. Yo quiero decirle que como testimonio fue cuando mi vida empezó a cambiar. Este pasaje nos enseña que la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento. No importa cuánto tiempo lleves en la fe, siempre hay más y más y más por conocer. Aleluya. Más y más y más por crecer. Y más y más y más por conquistar en Cristo. Y nos anima el apóstol Pablo. Muchos creyentes se quedan estancados por dos razones principales: viven atrapados en su pasado o se distraen en las circunstancias presentes. Algunos no avanzan porque siguen cargando culpas antiguas. Y mire, no quiere decir que no ame a Dios, y no quiere decir que Dios no lo ame. Simplemente usted no avanza, o no ha avanzado, o no avanzaba por estas circunstancias. Que cuando el Espíritu Santo le abre los ojos, usted empieza a avanzar. Porque el Espíritu Santo no quiere que usted y yo nos quedemos atrapados en el pasado. Quiere que tengamos un futuro glorioso en Cristo Jesús y que hay una meta a la cual hay que avanzar. Algunos no avanzan porque siguen cargando culpas antiguas. Otros porque siguen viviendo glorias pasadas. Y otros porque las dificultades actuales los desaniman. Pero el llamado de Dios es claro: avanzar, no retroceder, no detenerse, avanzar hacia la meta que Él ha preparado. Hoy vamos a ver 4 principios espirituales. Número 1, para los que les gusta anotar. Número 1, reconoce que aún estás en proceso. Pablo dice: no lo he logrado. Yo le decía hace rato, conocen al apóstol Pablo, porque es uno o es una de las personas o hermanos o siervos de Cristo ejemplares a donde nosotros tenemos que imitar. Y donde también dice que cuando uno está en el mundo, ¿verdad?, que lo empiezan a uno a distraerse. Y que dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Son los ejemplos que nos da fuertes el apóstol Pablo. Y dice: no lo he logrado, hermanos. Esas palabras muestran humildad de quién vienen. Aunque era apóstol, misionero y líder, reconocía que aún no había alcanzado la perfección de Cristo. Esa es la meta, la perfección
de Cristo en tu vida. ¿Y cómo se logra? Cuando tú dejas que Cristo viva en ti. Cuando la autoridad de Jesús está en tu vida. Y ese es presente. Inclusive pudo haber no estado ayer esa autoridad y hoy la recibes en el nombre de Jesús. Esa es la esperanza, que en Cristo Él nunca nos deja solos. Que en Cristo siempre va a buscar que tú y yo avancemos hacia la meta. Que si por algún motivo nos desanimamos, Él trae el ánimo que necesitamos y el fuego del Espíritu Santo. Y solamente se hacen estas verdades espirituales o estos principios espirituales para que un cristiano pueda seguir avanzando. Porque la vida cristiana, es lo que está señalando el apóstol Pablo, es de avanzar. Entonces tú y yo reconocemos, ¿verdad?, que aún estamos en proceso. Ahora quiero decirte algo sobre el proceso. El enemigo, ¿cuántos predicaron la palabra hoy, esta semana a alguien? Levante la mano. 1 o 2. Cuando eso hace que tú y yo estemos detenidos, porque quizá podamos pensar, pues estoy en el proceso, y hasta que no termine el proceso a lo mejor empiezo a predicar. Son influencias de pensamiento que hay que quitarlas, porque tú y yo estamos en el proceso para llevar a otros al proceso. Por eso dice: ir y predicar el evangelio a toda creación o a toda criatura. Tú y yo estamos en el proceso, pero en ese proceso trabajamos para Jesús. Y otros entran al proceso. Y tú dices: no, yo hasta que te tiene paralizado algo. Y eso es hablando del proceso. Quiero, en ese ánimo del apóstol Pablo, decirte que el proceso te sirve para ser restaurado y para que otros inicien la restauración que hace Jesucristo. Muchos, la autosuficiencia, en esa autosuficiencia creen que son autorreparados. No, aquí la reparación la hace Jesús. Tus heridas emocionales las repara Jesús. Tus heridas sentimentales las repara Jesús. Y entonces, cuando tú entiendes ese proceso de que te reconcilió con Dios y empiezas en una regeneración, tus pensamientos empiezan a cambiar y tu vida va teniendo un propósito, ya no de servirte a ti mismo, sino de servir a los demás. Cristo vino a servir y no ser servido. Ese es el principio. Y eso le da propósito ahora a tu vida.
de poder servir a otros en ese proceso. Wow, ven, hay un Salvador. Ven, hay alguien que a mí me restauró. Ya les dije el ejemplo. Esto lo hizo Jesús. Yo lo intenté muchas veces, hermanos. Y a los 15 días, a la semana, estaba otra vez tomando. Yo les he dicho mi testimonio. Y fui a ver al pastor y pastor, tengo problemas con esto todavía. Y me dijo, ¿quieres un consejo? Sí, por eso vengo. Y me dice, me hace una aclaración, ¿lo quieres como pastor o como amigo? Dije, no, como pastor. Yo recuerdo que me leyó 4 versículos sobre eso. Y jamás de ahí he vuelto a tomar. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Porque es diferente al mundo. No sé si por eso es el aplauso a Dios, la gloria y la honra. Si yo le hubiera dicho, no, mire, fui a Alcohólicos Anónimos, fui con un psicólogo, pagué, y miren, fui a una clínica de real. No, 4 versículos de la Biblia y cambiaron mi vida. ¿Cuántos tienen ahí la Biblia? Lo que hicieron 4, lo que hacen. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, y aquí estamos. Esa debe ser la intención, de que tú y yo teníamos una vida separada de Dios. Y el acto más grande de amor que tú puedas encontrar es que alguien dio a su único Hijo para que tú no te perdieras, y aquí estás y tengas vida eterna. Y ese es el camino de Dios. ¿Ya se dio cuenta del poder de Dios? Que es solamente predicar la palabra. O alguien sacó la cartera y le dijo, acepta a Cristo y te voy a dar esto para que vayas a la iglesia. No, el poder de Dios. Por eso le aplaudimos, le damos ofrenda de aplausos por el poder que ha hecho transformador en nuestra vida. Y lo que estamos hablando hoy es que hay una meta que el cristiano, que Dios lo llama y lo invita a avanzar espiritualmente. Que hay una meta. Muchos venimos desenfocados, pues así llegamos. Muchos venimos lastimados y heridos, así llegamos. Pero Cristo empieza a darte forma. Tú eres el barro y Él es el alfarero. ¿Y con qué lo hace? Con el poder de su palabra. Y lo dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de que Cristo Jesús vuelva. Amén. Filipenses 1:6. Esa es la certeza de lo que va a suceder en nuestra vida, hermanos. ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Hacia dónde está la meta? Es el día que Cristo Jesús vuelva y usted esté perfecto en Cristo. Mientras tanto, no lo hemos logrado. Yo me considero igual. Yo tengo gran responsabilidad de predicar la palabra, pero yo no he logrado llegar a la meta. Pero tengo mis ojos enfocados en la meta, que es Cristo Jesús.
No hay nada ni nadie que me distraiga. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos sí nos dejamos distraer, algunos sí vivimos del pasado, algunos no vemos el futuro en Cristo, algunos no vemos que nuestra obediencia va a traer bendición a nuestra vida y a nuestra tercera y cuarta generación. Un ejemplo de la vida real, aparte del que les dije. Un estudiante no abandona la escuela porque aún no es un profesional, ¿o sí? Sabe que está en formación. Cada examen, cada clase, cada error es parte del proceso. ¿Se vale equivocarse, hermanos? Sí. Pero lea la palabra para que no se equivoque tanto. Y llegue con esos escalones que usted está subiendo. Hoy el diablo huyó de mi vida. No, que quién sabe qué pasó y que andaba yo jugando. ¿Dónde está Cristo? Digo, todo tiene un lugar. Y esta es una formación. Usted va a la escuela, para los que hemos ido aquí a la escuela, usted llega a clases y lo primero que le preguntan ¿qué es? La clase. Cuando dice, a ver, platíqueme cómo le fue ayer. Y yo estuve en un lugar donde todas las materias era de exponer la clase. Wow, esa me daba miedo. Sí, porque no tenía a Cristo. Y yo decía, ay, me van a preguntar y no me nace. Por eso te da miedo. Y yo aprendí algo, hermanos. Hace cosas. Bueno, no la llevé. Me van a poner un punto menos, ¿no? Más o menos así sucede todavía. Bueno, me van a poner un punto menos. Yo salí de la escuela en 1989, para que se den una idea. Pero entonces decía, bueno, soy bueno estudiando, que me pongan un punto menos. No era bueno hablando y todavía no lo soy. No es batalla para callarme nada más. Pero yo no hablaba. Eso también lo hizo Dios. En serio, yo no hablaba. Hasta que miren nada más para que vea el ejemplo, un maestro me dijo, te estoy sacando la clase a tirabuzón. No, me estaba así preguntando, ¿y qué sigue? ¿Y eso? Y yo no podía hablar. Pero Dios cambia nuestra vida. Pero hay que entrar en el proceso. Y entonces, miren nada más lo que le digo. Al final del mes me venía el examen. ¿Y qué hacía? Pues me aplicaba, sacaba 10. Y si no di 2 clases, pues tenía un 8. Y dije, con eso compenso lo que no puedo hacer. No era bueno. Yo tenía compañeros, ¿no? Daban la clase como pero de seguir Cristo me andaba buscando. Sí les he platicado, ¿verdad? Que una compañera me dijo, oye, ¿tú no eras el que andabas en el retiro? Y yo, ¿qué retiro? Cristiano. Ah, le digo, sí, porque tampoco podía hablar mucho con las mujeres. Y si quisiera yo, ¿verdad? Para tener plática. Yo era muy tímido. Entonces, sí, sí era yo. Bien mentiroso.
¿De dónde me sacó eso? Sí, sí era yo. Al ratito pasaba el tiempo y le digo, no, hombre, no era yo. Dijo, pues te pareces un chavo a esa persona. Y resulta que esta es una hermana cristiana. Ahora es una doctora, se andará jubilando, igual que él. Muy bien. Pablo afirma, olvida el pasado. Esto no significa borrar la memoria, sino dejar de vivir atado a lo que ya pasó. El pasado puede ser una cadena si no le entregamos a Dios. Algunos están paralizados por errores, fracasos o heridas. Ahora se aferran, hermanos, a eso. Cuando cantamos aquí, rotas fueron las cadenas que estaban acabadas. Ya estamos igual que en aquella clase. Que me ataban ¿a qué? Al pecado. Ya fueron rotas. Y usted sigue insistiendo estar atado a su pasado y a su pecado, que Cristo ya lo libera. Cristo ya lo hizo, decíamos en la mañana, usted ya no debe nada. Y les dice el apóstol Pablo en la despedida, ahorita lo vamos a leer, ahí lo voy a dejar pendiente. Mejor vamos a Isaías 43, 18, 19. Usted léalo ahí en su Biblia. Dice, pero olvida todo eso. Olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y tú y yo insistimos en el pasado. Y no dejamos que Cristo Jesús haga algo nuevo en ti. En ti. Esto es personal. En ti. Al contrario, estamos distraídos en el pasado y aún en el presente viendo a otros. ¿Y por qué no hacen en aquel? No, en ti. Esa es una distracción muy fuerte en estos tiempos, hermanos, por eso lo comento. Solamente te digo, no te distraigas. Amén. Porque hay mucha distracción. El enemigo anda como león rugiente alrededor, viendo a qué, a quién devorar, paseando. Y yo creo que uno debe de llegar a la iglesia. Oye, hermano, ¿qué pasó? Vengo bien fortalecido. Wow. Y el otro que le estás platicando anda así medio debilón en la fe y cosas espirituales. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes bien fortalecido? Porque el diablo anda como un león, pero yo no voy a dejar que me haga nada. Y tú dices, pues yo también me uno. Y el mío también no tiene parte ni suerte, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en la iglesia. Wow. ¿Por qué no le das un aplauso? Pero llegamos distraídos. Suelta el peso del pasado. Y un conductor que miraba constantemente el espejo retrovisor corre el riesgo de chocar. El espejo es útil, pero no debe ocupar toda la visión.
La visión está en todo lo de frente. Amén. Número 3, enfoca tu mirada en la meta. Pablo dice, fijo la mirada en lo que tengo por delante, no en el retrovisor, ¿verdad? La distracción es uno de los mayores enemigos del avance espiritual. Yo se lo acabo de decir, ya no lo voy a repetir. Pero sí es uno de los peores enemigos para que usted y yo avancemos espiritualmente. Usted puede avanzar en muchas áreas de su vida, puede avanzar en economía y todo, pero espiritualmente es otra cosa. Puede avanzar en hacer amigos, pero espiritualmente es otra cosa. Vivimos en una generación llena de distractores, de ruidos, de comparaciones y de presiones. La meta no es el éxito material ni el reconocimiento humano. Yo le decía hace rato, ¿cuál sería el éxito? El de trascender. Yo recuerdo que una familia trascendió por tener 22 hijos. ¿Aquí cuántos hay? ¿De 1 o 2? Si ya no se acuerdan ni de aquella, que tenía 22 hijos. Y en 1970 por allá, y estaba el presidente de la República, dio un bono a todas las familias que en el país de México tuvieran más de 20 hijos. Imagínense sentar a 20 a comer, 22. Estaban en el refugio, para aquellos que saben la historia. Ahora ustedes pues, se van a acordar de eso. Pues yo nomás me acuerdo del apellido. Y es una forma de trascender. Pero imagínense que las personas recuerden a ti y a tu familia, a ti y a tu familia, por amar a Cristo. Miren, en el mundo van a decir, eran bien aleluyos, pero no te van a decir, eran bien borrachos, eran drogadictos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Oh, eran bien intelectuales, ¿no? Ah, tuvieron muchos hijos. Amaban a Cristo. Y no cualquiera le pueden decir eso. Y amaban a Cristo, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Porque predicaban el Evangelio, porque seguían a Cristo, porque hacían la misión a otros. Se despojaron del ego, de creer y pensar en sí mismos, y ahora pensar que su vida es dar servicio a otros y tener el propósito de que Cristo vive en nosotros para predicar el Evangelio. Es toda esa ecuación, en eso termina, hermanos, porque después de ahí tenemos vida eterna. Él preparó allá unas mansiones, y vamos a vivir con Él para siempre. Y nuestro cuerpo va a regresar ¿a dónde? A la tierra de donde fuiste tomado. Pero tú vas a trascender por lo que hiciste a otros. Amén. Entonces la meta no es material ni de reconocimiento humano. La meta es Cristo mismo.
y el premio eterno que Él promete. Entonces, cuando tú vas creciendo espiritualmente, es todo. Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. De hecho, date cuenta de eso. Tú no caminaste en Cristo hasta que Él llegó a tu vida, hasta que tu fe fue puesta en Él. Tú pudiste haber tenido fe en alguna piedra, en algún mono. Ya les decía que era para Nogalito, y altares de piedras y eso. ¿Y te tienen fe a eso? Pero Cristo llega y te dice: yo soy la vida. Y decía en la mañana, decía: el que muera en Cristo para siempre vivirá. Entonces fijemos nuestra mirada en Cristo. O el que esté muerto, ¿verdad?, para siempre estará vivo. Un atleta que compite una carrera no se detiene a observar a los espectadores, ¿o sí? No voltea a ver: ay, ¿cómo va? Adiós. No, va enfocado a la meta, a la línea final. Pregúntate cada día: ¿esto me acerca o me aleja a mi meta espiritual? Pregúntate. Ajusta tus prioridades conforme al propósito de Dios. Ajusta tú tus prioridades conforme al propósito de Dios. Nadie te las va a ajustar. Wow. Algunos estamos creyendo: pues hasta que me digan. No, ajusta tú. Avanza con determinación hasta el final. Así avanzo hasta poder llegar al final de la carrera, dice el apóstol Pablo. La palabra avanzar implica esfuerzo continuo. Decía yo en la mañana que despegados de Cristo nada podemos hacer. Que nos conectemos a Cristo y es algo presente y continuo. Y el esfuerzo de correr la carrera espiritual es un esfuerzo continuo. No esta semana sí, la semana que entra no. Pues me voy de vacaciones. Sí, está bien. Pero allá predicaste el evangelio. Allá donde andabas en la playa. O aprovechaste que nadie te veía. Y ahora sí me voy a echar mi shot. Wow, la vida puede ser así. La decisión está en ti. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido. ¿Quién se la estamos puros de casa? ¿Quién se la sabe? He permanecido fiel. Esa es una característica del cristiano, ser fiel en la carrera. Es ser fiel a Dios todos los días. Aunque Él dice: si ustedes no permanecen fieles, yo sí. Pero nos agarramos de eso. No. Yo quiero demostrarte mi fidelidad. Quiero que un día tú digas: buen siervo fiel, y diga tu nombre. Pero también está la otra expresión, la otra oración que dice: mal siervo. La decisión está en ti. No te rindas. Si hoy estás cansado, descansa en Dios. No te rindas.
sigue a la meta. Tú y yo ya no podemos cambiar el pasado. Ya está ahí quedó. Pero sí podemos decidir cómo vivir hoy. Por eso tú le dices: yo quiero serte fiel. Yo quiero amar como tú amas. Yo quiero experimentar el amor ágape. Estamos en el mes del amor y la amistad todavía. El amor es sufrido, todo lo puede, nunca deja de ser. Yo quiero experimentar eso, sí. Pero lo primero lo experimentas con Él. En tu intimidad con Dios, primero lo experimentas con Él. Y entonces baja a tu corazón. Y entonces nuestra esposa va a decir: ¿qué te pasa? Porque todas las otras veces era: y te prometo, y te prometo, y te prometo que no va a volver a pasar. Y ¡pum!, vuelve a pasar. Pero cuando experimentas el amor de Dios, no pasa. Decides amar. Decides amar. Ya no haces aquello que Él merece, pero amo. He decidido amarlo, amarla. Me esfuerzo por hacerlo. Le pido a Dios fortaleza. Le pido a Dios que haga cambios en su vida. Pero primero a los en mi vida. Aleluya. Levántate, ajusta la mirada, confía en el poder de Dios y sigue avanzando. Y nos podemos poner sobre nuestros pies ahorita, por favor. Levántate, ajusta tu mirada, tu enfoque. Confía en el poder de Dios, en el amor de Dios. Y sigue avanzando. No te detengas. Y como dice un dicho coloquial, más vale paso que dure y no trote que canse. ¿Qué está pasando? ¿O qué parte de tu pasado te está impidiendo avanzar? ¿Cuál es la meta espiritual que Dios ha puesto delante de ti? Para esta meta espiritual necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. A veces no lo dejamos hablar, ¿verdad? Contándole todo nuestro pasado y que todavía no podemos salir de ahí. ¿Qué distracciones están desviando tu mirada de Cristo? El internet, la pornografía. No sé. Pero enfoca tu mirada en Cristo. ¿Qué decisión práctica puedes tomar hoy para avanzar? Y no sería, bueno, en lugar de tener esta prioridad en mi vida, que es de placer,
de esos son los distractores. ¿Por qué no me incomoda un poquito mi vida, mi tiempo, y voy a predicar tu palabra? Hay ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Adelante. camino junto con Cristo.
cada uno de nosotros. Mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Tú eres lo primero en mi vida. Tú eres mi rey. Tú eres mi preferido, mi predilecto. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por haber venido siendo Dios y hacerte hombre. El Verbo se hizo carne y no escatimó nada, ni aún siendo Dios, vino para la salvación, para ese plan de Dios redentor por toda la humanidad, y lo hizo por amor. Gracias, Jesús. Gracias te damos. Te adoramos, te adoramos. Y miren lo que dice Filipenses, ahí en el capítulo siguiente, Filipenses 4, versículo 4. Dice que el apóstol Pablo les empieza a dar una recomendación, se empieza a despedir, pero acuérdense que él está contento. Y miren lo que les dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, presente, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén, amén y amén.